Y vamos con la última ponencia de hoy, que lo va a hacer Juan Carlos Alado, del Hospital de Jerez. Juan Carlos, cuando quieras puedes empezar a compartir pantalla. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación de Antonio y por el grupo GEP al organizar este evento, que ya lo han señalado. A mí también es un éxito de asistencia. Hoy casi hay un poquito menos, lo mismo se han enterado que hablaba yo, pero vamos, estamos rondando 100 asistentes, lo cual mi enhorabuena a ti, Antonio, como organizador, y al grupo. El tema que me habéis encargado es el de seguimiento de la hepatitis virales. Yo me voy a centrar en el seguimiento microbiológico, como además así era el título de mi charla. En estos días previos hemos hablado y hoy también han salido, de todos los virus que pueden producir o pueden afectar al hígado. A pesar de que son importantes también el grupo de la familia de los herpesvirus, yo me voy a centrar en los clásicos que producen infección primaria en el hígado, como son los virus de la hepatitis A y E, y por otro lado, por la transmisión los separo, pues B y D y hepatitis C. La serología sigue siendo importante, a pesar de que en los últimos años las técnicas moleculares han evolucionado muchísimo. Todavía en el seguimiento, no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento, siguen siendo importantes las técnicas serológicas, como vamos a ver a lo largo de la charla. La charla la voy a desarrollar hablando inicialmente de la historia natural y después, si procede o no procede, pues en el seguimiento microbiológico que podríamos hacer, tanto si hay tratamiento como si no hay tratamiento. Es el esquema básico que voy a seguir en los distintos virus. En el caso de la infección por el virus de la hepatitis A, bien, pues todos sabemos que no cronifica. La infección puede ser grave, no quiere decir eso, que no cronifique, no quiere decir que esté exenta de gravedad. La excreción del virus va a ser durante muy poco tiempo, incluso empieza la excreción a ser previa a la sintomatología y se deja de excretar virus incluso estando el paciente sintomático. Esto nos va a hacer que la detección del ARN nos va a ser de muy poca utilidad en el manejo de esta infección. La viremia va a ser un poquito más extensa que la presencia en heces, con lo cual tampoco la investigación en heces del virus nos va a aportar. ¿Qué marcadores microbiológicos son interesantes aquí? Pues la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La IgM es la que realmente nos va a dar el diagnóstico de la infección aguda. Con lo cual, como va a coincidir prácticamente con la elevación de transaminasa y con la clínica, es el marcador más importante en el caso de esta infección. La IgG pues nos podrían determinar el paciente que o bien ha pasado la infección o ha sido vacunado. Decir que los anticuerpos IgG son protectores, con lo cual la inmunidad que nos queda después de haber pasado esta infección nos va a proteger a lo largo de la vida. Pasamos al virus de la hepatitis E, que ya empieza a ser más interesante desde el punto de vista del seguimiento. A pesar de que la mayoría de las infecciones son asintomáticas y la clínica normalmente suele ser leve y autolimitada, por un lado puede producir un fallo hepático agudo en un porcentaje no despreciable, pero lo importante, como se acaba de indicar en la charla anterior y en los días anteriores se ha comentado, es que puede cronificar en un determinado perfil de paciente y unos determinados genotipos, fundamentalmente los zoonóticos, que son el 3 y el 4. Esto es importante conocerlo porque en el paciente inmunodeprimido es donde se va a ser bastante más frecuente la posibilidad de cronificar esta infección. Los marcadores microbiológicos pues serían la inmunoglobulina G y M frente al virus, además del ARN,
Otros marcadores serían el antígeno y la inmunoglobulina A. El problema con estos marcadores es que no están, la comercialización, no existe el desarrollo, han mejorado mucho, sobre todo lo de la inmunoglobulina en los últimos años, pero ha sido uno de los problemas que hemos ido viendo desde aproximadamente el año 2000, que se empezaron a describir series y prevalencias más interesantes del virus E, hasta encontrar herramientas que nos hagan un diagnóstico fiable. La viremia que se produce en el caso de la hepatitis A también es de corta duración, sí que empieza previamente al cuadro clínico, pero puede ocurrir que incluso en la fase clínica tengamos ya el ARN no esté presente en sangre. El diagnóstico fundamentalmente lo vamos a hacer mediante la detección de IgM, y sí está claro que ante una serología positiva de hepatitis E debemos de determinar si existe o no ARN, ya que el diagnóstico de la infección crónica es el ARN el que nos lo va a dar. En cuanto al seguimiento, pues tenemos dos formas de seguirlo. Si el tratamiento, o sea, el manejo va a ser conservador, es decir, no vamos a hacer un tratamiento antiviral, sino que lo que vamos a intentar es reducir la inmunosupresión para ver si el sistema inmune del paciente es capaz de controlar la infección y finalizarla, pues debemos de hacer un seguimiento a las 12 semanas y a las 24 semanas de esa reducción de la causa, si es que son modificables, de inmunosupresión. Si por el contrario el tratamiento está indicado, anteriormente ya se ha dicho, ribavirina es la única alternativa que ahora mismo se está utilizando, pues sí que debemos de seguir este algoritmo como el que presento, en el cual pues prácticamente cada 12 semanas debemos de determinar el ARN tanto en suero como en heces. Es importante que podemos encontrar ocasiones en las que el suero no lo detectemos, pero sigue estando el virus, se sigue secretando en heces y el paciente sigue estando infectado. Respecto al manejo convencional de monitorizar cada 12 semanas, hay pues Camar, ya ha salido, este autor ha salido ya en la anterior presentación, su grupo vieron que la monitorización en la semana 4 puede anticiparnos la necesidad de prolongar el tratamiento, en lugar de hacerlo 12 semanas, prolongar el tratamiento 24 semanas adicionales. Esto, bueno, pues teniendo en cuenta que el acceso a la determinación del ARN, hoy por hoy los laboratorios no lo tenemos muy fácil, este cribado o esta monitorización en semana 4 podría adelantar ese prolongar la duración del tratamiento, en lugar de esperar a final de tratamiento y ver si se ha producido o no la respuesta. Me refiero el tiempo que tardemos en procesar la muestra, que pueden ser, vuelvo a comentarlo, en algunos laboratorios puede suponer un retraso de días, incluso semanas, pues el cribado en semana 4 nos podría solucionar ese retraso. Bien, pues vamos a pasar ya a un virus pues más complejo, como también más conocido, llevamos ya bastante años estudiándolo, y del cual bueno, se conoce mucho, a pesar de que el tratamiento, como ya también se ha referenciado anteriormente, no llega a erradicarlo. El virus de la hepatitis B puede cronificar de acuerdo al estado inmune del paciente, pues desde un 5% en población adulta hasta más del 90% en la transmisión vertical, por ejemplo. El sistema inmune es fundamental, la respuesta inmune, para el control de esta infección. Los marcadores que todos conocemos pues son los antígenos E y S, el anticuerpo E y S, y los anticuerpos frente al core, frente a las proteínas de core, que la IgM es fundamental para el diagnóstico de la hepatitis B aguda. Otro marcador también de uso rutinario en todos los laboratorios es la carga viral del virus de la hepatitis B.
Y sí que debo de señalar que hay dos marcadores que actualmente están buscándose un hueco en el manejo de la hepatitis B, que es el antígeno core relacionado o los antígenos core relacionados y el ARN del virus de la hepatitis B, puesto que se ha correlacionado bastante más con ese otro forma de DNA que existe en la hepatitis C, que es el DNA circular covalentemente cerrado, que es el responsable de que el virus persista en el hepatocito. En la charla anterior se ha comentado que es el responsable de las reactivaciones, pues de ahí el interés de estos dos nuevos marcadores. Respecto a la historia natural, pues debemos diferenciar la hepatitis aguda, que todos ya sabemos que lo que nos lo va a definir es la presencia de el antígeno, de los anticuerpos IgM frente a core, y después nosotros debemos hacer un seguimiento para confirmar o no la seroconversión del antígeno E y posteriormente, si no va a cronificar, del antígeno HBs con incluso aparición de anticuerpos frente a este antígeno HBs. Cuando no se produce esta seroconversión del antígeno HBs en 6 meses, cuando estamos hablando de la hepatitis B crónica, y es importante. El primer paso que diríamos en este seguimiento del paciente infectado es diferenciar en qué estadio de la infección estamos. Fundamental diferenciar lo que consideramos infección crónica, en la que no va a haber sintomatología, vamos a tener unas transaminasas normales y una progresión, una menor probabilidad de progresión, de lo que es la hepatitis crónica, en los cuales pues, contrariamente, pues va a haber una elevación de transaminasas y una inflamación, incluso fibrosis hepática. El problema que tenemos es que nos encontramos unas fluctuaciones importantes del ADN, de la carga viral, entre 2 y 20.000 unidades internacionales por mililitro, que las vamos a poder ver tanto en los pacientes con infección crónica y hepatitis crónica antígeno E negativo. Este es uno de los problemas por los que es importante, para poder definir el estadio de la infección, hacer un seguimiento que puede ser incluso de meses y años. ¿A esto qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar a que acortar esta necesidad de monitorización del paciente para fijar su estadiaje, tanto la cuantificación del antígeno HBs, que ya es un marcador que se ha visto que en el caso de las hepatitis crónica estaría más elevado, sobre todo en la hepatitis y en los casos de antígeno E negativo, que es donde más problemas tenemos. El antígeno HBs va a ser mucho más elevado en el caso de hepatitis que en el caso de infección crónica. Pero es que por otro lado también nos puede ayudar, como he comentado anteriormente, este nuevo marcador. En una revisión relativamente reciente, la conclusión a la que se llegaba era que con este único marcador, junto a la carga viral, podríamos determinar la identificación de pacientes de infección crónica antígeno E negativo frente a la hepatitis crónica antígeno E negativo. Bien, pues ante un paciente con hepatitis B no siempre va a estar indicada, como hemos visto, el tratamiento. En los casos de infección crónica no tenemos por qué tratar, y sí que vamos a diferenciar aquí qué seguimiento debemos de hacer en el caso de los pacientes que no van a recibir tratamiento antígeno E positivo y con una carga viral que puede estar por encima de 20.000 unidades, de aquellos antígeno E negativo con un ADN, una carga viral menor de 2.000. Para la monitorización nos vamos a ayudar de la determinación de transaminasas. En los pacientes antígeno E positivo con unas transaminasas normales es suficiente la monitorización del antígeno HB cada 6-12 meses. Si las transaminasas se elevan, disminuiremos la frecuencia y pasaremos ya a 6 meses si la elevación de transaminasas es hasta el doble de los valores normales, y si es más del doble tenemos obligatoriamente que ya determinar una carga viral, y en ese caso, pues dependiendo de cómo esté la carga viral,
plantear y valorar el tratamiento. En el caso de la infección crónica HBE, antígeno HBE negativo, en los que pacientes que tenemos una carga de menos de 2.000 unidades internacionales por mililitro, pues vamos a monitorizar trimestralmente en los pacientes que tienen transaminasas normales el ADN. Si las transaminasas se elevan hasta el doble de los valores normales, vamos a tener que hacer la monitorización cada 3 meses, pero durante ya todo el periodo de seguimiento, no como en el caso anterior. Y si la elevación de transaminasa es mayor aún, debemos de hacer la carga viral y hacer el tratamiento. En el caso de pacientes que esté indicado el tratamiento, es decir, estamos ante pacientes de hepatitis crónica, pues son más o menos las indicaciones, los criterios que se suelen utilizar es pues, que cumpla 2 de estos criterios, por ejemplo, de transaminasa elevada, la carga mayor de 2000, o presencia de fibrosis y actividad necroinflamatoria con un grado 2, una fibrosis mayor de 2. Debo de comentar que si en el paciente que acabamos de manejar sospechamos que el diagnóstico de antígeno E positivo es reciente, un tratamiento conservador, o sea, un manejo conservador podría ser una monitorización en los siguientes meses para ver si hay seroconversión espontánea del antígeno E. Si el paciente ya es un viejo conocido o un antiguo diagnóstico antígeno E positivo, pues directamente podríamos pasar al tratamiento y siguiendo estas guías. Los tratamientos, el interferón, pues ya hoy día se está utilizando muy poco. El manejo era complejo. Cuando se maneja este fármaco por la toxicidad y a veces por la falta de respuesta, pues se elabora muchas estrategias para intentar no someter a toxicidad al paciente más de lo necesario. O sea, intentar hacer unas reglas de parada cuando las series y las publicaciones nos indiquen que la probabilidad de respuesta es baja. A pesar de eso, desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué debemos de hacer? Pues la monitorización, como vemos, pues es prácticamente también, además de la basal, por supuesto, cada 12 meses. Los marcadores que debemos de utilizar son el DNA y en el caso de que sean pacientes antígeno E positivo, pues tendremos que determinar también con esta frecuencia el antígeno E y los anticuerpos anti-E para ver si se produce la seroconversión. Y es importante, en el caso de que tengamos algún paciente que se le vaya a tratar con interferón, el hacer la determinación del antígeno HBS cuantificada tanto en el momento basal como en la semana 12. En el resto de determinaciones, pues prácticamente serían lo mismo. La carga viral durante todo el tiempo y el antígeno E y los anticuerpos anti-E si están indicados en los pacientes que partimos que son antígeno E positiva. ¿Por qué es importante esa cuantificación del antígeno HBS basal y en la semana 12? Puesto porque haya una evidencia suficiente como para que si el paciente no se produce un descenso en esas 12 semanas de la carga del antígeno HBS y a la vez el descenso de la carga viral en menor de 2 logaritmos, va a haber una falta de respuesta que no justificaría el parar el tratamiento y con todo lo que ello conlleva. Bien, los fármacos que más estamos utilizando actualmente son los análogos. En el caso de los análogos, el tratamiento ya no es finito, como en el caso del interferón. Puede ser incluso pues, que no vaya a tener nunca fin. Bueno, según el tipo de paciente, ahora veremos. En el seguimiento de los análogos es fundamental hacer trimestralmente durante el primer año la determinación de la carga viral y del antígeno E. Cuando negativice el ADN ya podemos pasar a una monitorización cada 6 meses. Por otro lado, si son pacientes antígeno E positivo, debemos de también monitorizar la seroconversión antígeno E, haciendo cada 6 meses las determinaciones de antígeno y anticuerpo HBE.
Tanto en el caso que se pueda conseguir la negativización del antígeno E como del antígeno HBs, debemos de confirmarla. En el caso del antígeno HBs está como mínimo, está aconsejado el que anualmente se haga cuantificada. La mayoría de los laboratorios hoy día disponen de la técnica cualitativa, que es la que hemos utilizado desde hace muchísimos años. La técnica cuantitativa se está buscándose y ha encontrado ya un hueco en la monitorización. En este caso, el descenso del antígeno HBs en los casos de pacientes antígeno E positivo se asocian con la pérdida, o sea, con esta seroconversión del antígeno HBe, con lo cual nos va aportando una información de forma más precoz, y lo cual también puede ayudar al paciente a ir llevando que el tratamiento pues, va teniendo algún efecto. En la parada de los análogos, el tratamiento se va a ver en las charlas posteriores de la semana que viene, pero bueno, desde el punto de vista de la monitorización microbiológica, pues tendremos que decir que la monitorización podría hacerse en los casos antígeno E positivo, hasta la seroconversión, y una vez confirmada esta seroconversión, es decir, la pérdida estable ya del antígeno HBe, podíamos disminuir la frecuencia de monitorización del ADN, que inicialmente se podía hacer trimestral, pasarla ya a anual, ¿vale? El antígeno, en los pacientes antígeno E negativo, está muy cuestionado la parada del tratamiento. La guía ISEL del 2017 pues, hablaba de la excepción en pacientes sin cirrosis con una DNA indetectable de más de 3 años y en los que podamos asegurarnos de que tengan un acceso fácil y podamos hacer un seguimiento estricto del paciente, podríamos aconsejar la parada del tratamiento. Esta se podría ver beneficiada, y viene aquí otra vez, con una cuantificación del antígeno HBs, ya que se ha visto que concentraciones por debajo de 100 unidades internacionales por mililitro tienen un valor pronóstico bueno de no recaída en el caso de retirada del tratamiento. También podrían ayudar los los marcadores que anteriormente hemos indicado. Este trabajo, vemos que el riesgo de reactivación es muy bajo cuando utilizamos como regla de parada la ausencia de ADN junto a la ausencia de ARN. ¿Y qué nos dicen las guías actuales? Pues incluso nuestro documento nacional de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, nos indica que estos dos marcadores, los antígenos core relacionados y el ARN del virus B, pueden predecir la recidiva viral tras la suspensión del tratamiento con los análogos, con lo cual son marcadores supletorios de ese CCC ADN que hemos comentado previamente y ha salido a colación en la charla anterior. Es importante que si por cualquier causa se debe de interrumpir de forma prematura el tratamiento, el control que debemos de hacer durante los siguientes 6 meses es mensual, es un control muy cercano para ver cómo evoluciona y si no se produce un rebrote importante del virus. A modo de recuerdo, no me voy a centrar en ello, pues saber que debemos de entender la jerga que se utiliza en la respuesta al tratamiento, sobre todo porque van a ir referidas a que si son durante la respuesta parcial un rebote, la respuesta viral sostenida, que realmente es la que nosotros deberíamos de intentar, que es la negativización del ADN, que sería uno de los objetivos microbiológicos importantes. Y por otro lado también los conceptos, los dejo ahí para
como recordatorio de las respuestas serológicas, la diferencia entre la seroconversión del antígeno E, que como hemos dicho es importante incluso para la parada de tratamiento, y por supuesto el gran objetivo que se alcanza pocas veces, sobre todo con los análogos nucleósidos y nucleótidos, que es la pérdida del antígeno HBs, es decir, la cura funcional. Son conceptos que los dejo ahí para que se queden y se puedan revisar. Vamos a pasar. No puedo pasar sin hablar del virus B e inmunosupresión. Hemos visto en la charla anterior y en las dos anteriores que ha salido también el tema. El seguimiento de los pacientes que han estado en contacto con el virus de la hepatitis B y se van a someter a un tratamiento inmunosupresivo, fundamentalmente con los tratamientos biológicos, aunque otros también tratamientos oncológicos, incluso más, incluso podríamos meter también el trasplante de médula ósea. Es importante pues, saber que los pacientes, todos los pacientes que se han infectado con el virus de la hepatitis B, incluso aquellos en los que solamente nos queda como marcador los anticuerpos frente al core, debido a la integración por un lado y por otro lado a la perpetuación de ese cccADN en el hepatocito, no están libres de que puedan recaer y tener un rebrote de la infección por el virus B. En este caso, debemos de plantear o conocer que cuando el paciente solamente tiene el anticuerpo frente al core y no tiene antígeno HBs, no va a recibir profilaxis, salvo que el riesgo sean de los fármacos y de un estado inmune que el riesgo sea alto. Pero para riesgo moderado y bajo moderado será simplemente lo que tenemos que hacer, monitorizar la carga viral y el antígeno HBs cada 3 meses y eso sí, hasta 6 meses después de finalizar el tratamiento inmunosupresor. Esto es un hecho que si no se hace, pues ya está en todas las guías, pero hubo unos años en los que cuando se empezaron a tratar los pacientes con estos tratamientos biológicos, empezábamos a ver muchas reactivaciones inicialmente que no nos explicábamos y al final es que la inmunosupresión que producen es tal que el control inmune que se hace sobre la infección por el virus de la hepatitis B no es suficiente como para estabilizar al paciente y que no tenga clínica. Si el paciente tiene tanto el antígeno HBs como el DNA de la virus de la hepatitis B es positivo, este tipo de pacientes se deben de monitorizar cada 3 o 6 meses, tanto midiendo el ADN como el antígeno HBs y, ojo, hasta 12 meses del cese de la profilaxis. Es importante recordar porque se ha visto que después de dejar la profilaxis se han producido algunos casos de reactivación. Respecto al virus D, que ya nos queda poquito, no sé, el tiempo, no vamos mal. Bien, respecto al virus D, indicar que es un virus defectivo, ya todos lo conocemos, no puede producirse infección por el virus delta sin la presencia del virus B, que tenemos dos situaciones importantes, la coinfección y la sobreinfección. La coinfección va a ser, la vamos a poder distinguir desde el punto de vista diagnóstico por la presencia simultánea de los anticuerpos del core IgM. En el caso de la coinfección, la probabilidad de cronificación es bastante baja. La viremia suele ser de corta duración y prácticamente coincide con la presencia de IgM. Pero cuando la infección por el virus delta se produce sobre un paciente que previamente tenía la infección por el virus B, la probabilidad de cronificar y la gravedad del cuadro es bastante mayor, lo cual nos va a forzar a monitorizar y tratar al paciente. En el seguimiento, si las transaminasas son normales, es el marcador que nos va a definir la sintomatología y la necesidad de monitorización. Pues como digo, si las transaminasas son normales, estos portadores asintomáticos en los que se le ha determinado, ojo,
no solamente los anticuerpos frente al virus de la hepatitis delta, sino también el ARN, es un marcador fundamental. Bien, pues en este caso se monitorizarían desde el punto de vista bioquímico para detectar signos de infección activa. Si el portador ARN tiene ya las transaminasas elevadas con una clínica hepática importante, se deben de tratar. El tratamiento, hasta hace poco, solamente teníamos interferón con todos los problemas de toxicidad que tiene. Recientemente ha salido un nuevo fármaco con bulevirtide, con un perfil bastante bueno que yo creo que va a suponer un cambio importante en el manejo de esta infección por el virus delta. El objetivo del tratamiento es la supresión del ARN post-tratamiento, con lo cual vamos a conseguir también la normalización de la función hepática. Debemos de tener en cuenta que la eliminación del virus B, si aparecen además anticuerpos HBs, nos van a proteger frente a la reinfección. Sin embargo, la eliminación del virus delta, pero persistencia del antígeno HBs, es decir, la infección por el virus B sigue estando activa, va a posibilitar la reinfección. Como he comentado, el marcador esencial para monitorizar la respuesta al tratamiento del virus delta es el ARN. Tenemos un problema en el laboratorio en la actualidad y es la necesidad de estandarización. Incluso he cogido este trabajo porque es reciente y nos indica que no solamente tenemos que utilizar técnicas con marcado CE, sino que adherirnos a las indicaciones estrictamente, en el caso del kit que hay comercializado para la detección del ARN del virus delta, en la extracción. Hay unas diferencias tremendas si utilizamos cualquier otro tipo de extracción genética, de extracción de ácidos nucleicos diferente a la que nos aconseja la casa comercial. Para esto, ¿qué podemos utilizar? Bueno, el estándar internacional, que a partir de 2012 se vio el interés y lo importante que era para el desarrollo de estas técnicas, puede ayudarnos a poder establecer un factor de corrección que nos permita poder comparar los resultados de una técnica con los de otra, o con los de la misma técnica de amplificación cuando utilizamos técnicas de extracción distintas. Es una de las limitaciones que está teniendo actualmente la implantación de las técnicas de ARN del virus de la hepatitis delta. Bien, pues el seguimiento, ¿cómo se haría? El seguimiento, vamos a determinar el interferón en la semana 24 post-tratamiento. Como hemos dicho anteriormente, ese era el objetivo del tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? El trabajo en las guías de hepatitis ya aparece que la determinación en la semana 24 de tratamiento nos puede dar idea de si va a haber respuesta, vamos a poder detectar si el paciente va a responder bien o no, con lo cual también nos puede ayudar en el manejo de la infección. Respecto a los nuevos tratamientos, porque eso anteriormente estaba hablando para el tratamiento más conocido que es el interferón. Con los nuevos tratamientos, las monitorizaciones que hay en los ensayos son aproximadamente cada 4 o 8 semanas. No está establecido la frecuencia con la que se deben de hacer. Pero sí, por supuesto, la anulación, la negativización post-tratamiento. Recordar que si alguien tiene acceso a medir los niveles de IgM, pues también se ha visto que su descenso se asocia con la resolución de la infección. Podría ser otro marcador a utilizar. Por último, voy a hablar sobre el virus C. El virus C, voy a ir mucho más rápido, es mucho más conocido. Los marcadores microbiológicos que tenemos son los anticuerpos, el ARN, el antígeno, y también podríamos utilizar como marcador de seguimiento, o más que de seguimiento diagnóstico, el genotipo. En la cronificación de la hepatitis C,
los pacientes que van a tener el antígeno en circulación durante más de 6 meses son los que nos van a seleccionar a los pacientes que se deben de tratar. La mayoría de la hepatitis C se deben de tratar. Y en el seguimiento y en el diagnóstico sí que aparecen ya en todas las guías, no solamente la presencia, la cuantificación del RNA, sino también la detección del antígeno core, incluso otras detecciones de RNA por técnicas menos sensibles. Aprovecho y recuerdo un documento que desde GEP también se hizo y se publicó, algunos de los ponentes que han estado también participando en el curso, en el cual se hablaba de un posicionamiento del antígeno respecto a la carga viral del virus de la hepatitis C. Indicar que prácticamente, aunque han pasado ya 2 años y se ha modificado un poquito la rapidez, tenemos técnicas genéticas ya que casi son igual de rápidas que esta técnica serológica, el precio sigue siendo más alto, la sensibilidad sigue siendo bastante más alta la de las técnicas de RNA, pero sin embargo son pocas las situaciones clínicas, y tengo que recordarlo, en los que necesitemos una sensibilidad analítica tan alta como las que nos ofrecen las técnicas moleculares. El objetivo de tratamiento es la negativización. Se ha simplificado muchísimo el manejo de lo microbiológico o el seguimiento microbiológico de los nuevos tratamientos. No tiene nada que ver con la época que utilizaba interferón con ribavirina, ni con los primeros inhibidores de proteasa, y ahora pues prácticamente durante el tratamiento no está indicado por el escaso valor pronóstico que tiene. La negativización que se produce del ARN en los pacientes tratados se produce en la primera semana, en la semana 4 prácticamente ya se ha negativizado en todo. Pero que es que si en algún caso podemos detectar el ARN en la semana 4, tampoco se asocia con que estos pacientes sean los que no van a hacer respuesta viral sostenida. Con lo cual no está justificado, salvo, como aquí hay algunas indicaciones de las guías americanas, en entornos donde haya o sospechemos de una escasa adherencia al tratamiento. Otro punto que se solía monitorizar antes era a fin de tratamiento, pues también tiene un valor incierto. La viremia, encontramos viremias de bajo nivel a final de tratamiento, que sin embargo después se obtiene a las 12 semanas o a las 24 la respuesta viral sostenida. Y por otro lado, también suele ser negativo incluso en los pacientes que van a sufrir recaída, con lo cual otra monitorización menos que tenemos que hacer. En resumen, deberíamos hacer la carga basal y la demostración de la respuesta viral sostenida o la falta de respuesta, que se haría en las 12 o 24 semanas post-tratamiento. Pero es que vamos más allá. Ya en la guía, aunque con un nivel de B1, nos dicen que incluso podríamos prescindir de esta monitorización en la semana 12 o 24. Este trabajo se hizo ya en 2016, lo iniciamos, un trabajo multicéntrico también en el entorno GEP, donde vimos pues realmente lo que acabamos de comentar en las guías, que es suficiente, y porque son comparables 100% los resultados obtenidos en niveles previos al tratamiento, o sea, cuando vemos los niveles basales y los niveles post-tratamiento en los no respondedores y en los respondedores, la comparabilidad de las dos técnicas es una concordancia 100%. En el seguimiento post-respuesta viral sostenida, pues es importante que no solamente debemos de aconsejar y qué se debe de evitar para que no pueda uno reinfectarse, sino que en entornos donde ese mensaje no va a tener mucho efecto, debemos de hacer un seguimiento, si no semestral, sí como mínimo anual, y estoy refiriéndome fundamentalmente a los entornos de adicción a drogas por vía inyectada y a los hombres que tienen sexo con hombres. Ya me queda muy poco, pero tenía que indicar algo sobre el riesgo de reactivación en los pacientes que se tratan con el virus del virus de la hepatitis C. Se ha visto que hay un riesgo de reactivación y debemos de monitorizarlo. La monitorización, pues en los pacientes con antígeno HBs positivo,
sería determinar el ADN basal, si cumple los criterios de tratamiento, iniciar el tratamiento y si no, monitorizar mensualmente durante todo el tratamiento del virus de la hepatitis C. Si no, podemos llevarnos la sorpresa de que curemos una y reactivemos otra. Y en los pacientes en los que tenemos solamente el marcador de los anticuerpos frente al core, no está definido su último manejo, su manejo óptimo, pero sí que podemos hacer la determinación de transaminasas mensual y en caso de elevación, pues sí buscar ya los marcadores directos del virus, el antígeno HBs y el ADN. Y si procede, en su caso, hacer el tratamiento. Por último, respecto al genotipo y los estudios de resistencia, son esos otros marcadores del virus de la hepatitis C. El genotipo, pues simplemente indicar que, aunque no va a imposibilitar el que se pueda manejar al paciente y se pueda hacer el tratamiento, si está disponible debemos de hacerlo porque nos va a permitir hacer un tratamiento, diseñar un tratamiento más especial y un seguimiento más especial. Por otro lado, también recordar que el genotipo es la herramienta casi que nos está indicando muchas veces cuando hay una reinfección del paciente previamente curado. Y respecto al estudio de resistencia, pues no está recomendado para hacer el tratamiento inicial, pero en pacientes en los que ha habido un fracaso y tenemos disponibles las técnicas de resistencia, pues sería otro marcador a utilizar en el seguimiento de estos pacientes. Por último, dejo esta tabla para que el que esté interesado, he intentado resumir todo el seguimiento de la hepatitis vírica, y para no colarme de tiempo, que estará ya nuestro amigo Antonio nervioso, pues agradezco la invitación y que ustedes a la 2 horas y pico que llevamos ya conectados, pues hayan estado atentos a la charla. Muchas gracias.